Cristo hoy, amados hermanos, debemos de sentirnos felices de que Dios nos permita tener la vida para poder compartir su palabra que nos da vida. Hemos iniciado una serie de enseñanzas acerca del discernimiento espiritual. Hoy haremos un resumen de lo que ya vimos en la sesión pasada para aquellas personas que no pudieron completar el tema que no se queden pues sin el conocimiento que hemos compartido. Ya este contenido ya todos lo recibieron en la carta número 10 de Animación Misionera. Y vamos a hacer el resumen para que nos introduzca de nuevo en el tema, porque es un tema tan apasionante y valioso para nuestro caminar como discípulos misioneros de Jesús, que no podemos dejarlo simplemente visto y ya, ¿verdad? Sino que tenemos que profundizarlo para que el Señor nos siga hablando. Hemos acordado de que lo primero que hay que considerar es dónde habla Dios, y hoy vamos a extendernos un poco al respecto de ese tema, dónde nos habla Dios. Y coincidimos todos en que Dios nos habla en nuestra conciencia. Y esa palabra conciencia ya la hemos venido introduciendo en las otras enseñanzas cuando hablamos sobre la voluntad, la madurez y la conciencia. Era que se necesita disponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios, asumir la madurez ya objetiva, proactiva, madura, que debe de tener todo discípulo misionero de Jesús, en donde ya su sí sea sí, su no sea no, y cuando dice yo te sigo Jesús amando, pues lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces ya nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios, que es seguir a Jesús amándolo, ya lo estamos haciendo, y se necesita entonces fortalecer voluntad y madurez. Pero cuando nosotros ya estamos viviendo esa experiencia como discípulos misioneros de Jesús, ya uniendo nuestra voluntad a la de Dios y aceptando su propia voluntad, y con la madurez de poder aceptar el desafío y estarlo cumpliendo, entonces es cuando el Señor se dispone a mejorar y a profundizar nuestra conciencia, y es lo que está haciendo en este momento. Todas las enseñanzas que hemos recibido hasta hoy nos han conducido a este momento en el cual el Señor va a hablarnos a través de nuestra conciencia. Cada uno de nosotros tiene una conciencia, ¿verdad? Y esa conciencia es todo aquello que ha vivido y ha experimentado, ha aprendido, se ha equivocado, ha superado, en fin, todo lo que hay adentro de uno, ya sea en la mente, en la emoción, en las intuiciones, en el espíritu también, todo lo que hemos avanzado en nuestra vida espiritual, han ido dándole forma a la conciencia, y es aquello que nos ilumina, porque la conciencia nos ilumina en nuestra propia vida. Ahí nos dice hacia dónde caminar, por qué hacerlo bueno, qué es lo malo, y poder tomar decisiones y poder encaminar nuestra vida según nuestra conciencia. Entonces hoy nos dice el Señor que el discernimiento espiritual, al cual nos vamos a referir, que hay un discernimiento humano y hay un discernimiento espiritual, ¿verdad? Que el discernimiento humano es aquel que nosotros recibimos en base de esta conciencia que hemos ido formando con el tiempo, y el discernimiento espiritual ya es un don del Espíritu Santo que toma ese discernimiento natural y lo lleva a la perfección. Entonces, ahí es donde Dios va a hablar en nuestra conciencia de hombres, ¿verdad? O de mujeres, para que esa conciencia esté fundamentada en la enseñanza y el conocimiento del Dios verdadero, para que esa conciencia sea ese faro que nosotros necesitamos, esa estrella, esa brújula que necesitamos para poder hacer lo correcto según la voluntad de Dios y no según nuestra propia voluntad o según la voluntad del mundo. Para no hacer la voluntad del mundo, yo tengo que tener la conciencia para poder diferenciar entre si es mía, esta conciencia me está dirigiendo a mis deseos y pasiones o a lo que el mundo me está enseñando, o mi conciencia ya me ilumina y me dice, no, Carlos, mira, tienes que dirigirte hacia esto y tienes que hacer esto porque esa es la voluntad de Dios. Y entonces esa es la importancia de este tema maravilloso. Lógicamente, para poder nosotros profundizar en nuestra conciencia, necesitamos que nuestra voluntad esté orientada a la voluntad de Dios y nuestra madurez ya tenga esa madurez
perfecta, en donde nosotros ya podemos asumir responsabilidades, hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida humana y poder responderle a Dios responsablemente, porque se requiere eso, ¿verdad? Si no, no tenemos cómo hacer uso de una conciencia, porque si nosotros somos inmaduros, pues no vamos a tener, no le vamos a hacer caso a la conciencia, sino que solamente a nuestros propios deseos egoístas. Bueno, esta introducción dice que esa conciencia es que todo ser humano tiene en su interior un sagrario, un lugar en donde se encuentra solo con el Señor. Y ese es el lugar de la conciencia. Es ese sagrario personal, íntimo, al que no puede acceder ninguna persona más que el dueño de ese sagrario que es cada uno de nosotros. En esa intimidad guardamos nosotros nuestros deseos más profundos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos más auténticos. Ahí somos verdaderamente auténticos en ese fondo. Eso es lo que somos. Pero muchas veces no nos conocemos, entonces como no nos conocemos, esa conciencia pues está limitada porque está limitada a lo poco que nos conozcamos nosotros. Allí es donde nosotros nos revelamos fácilmente y descubrimos lo que pertenece realmente a lo que nosotros somos. Ese es el templo en donde viene a habitar la presencia de Dios. Ahí es donde habita el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo, en esa intimidad, en esa profundidad. Y ahí, en esa profundidad del corazón, ahí es donde nos habla el Señor. Así que esta noche vamos a continuar escuchándolo. Mirábamos también que qué significa el discernimiento espiritual. Vamos a ver la palabra discernimiento. La palabra discernimiento viene de cernir. Cernir es una acción que se hace para poder pasar alguna sustancia que queremos pasarla por un colador. Y lo utilizan mucho los albañiles para cuando usan algún elemento que van a utilizar para poder hacer la mezcla. ¿Verdad? Si usan arena de río, por ejemplo, que la arena de río pues lleva diferentes grosores de las partes de las piedras que conforman la arena. Y entonces es necesario cernirla y se pasa por ese colador, que es un cernidor, ¿verdad? Para que lo que pase, ¿verdad? Al colar, pues tenga la misma consistencia, el mismo tamaño, las partículas y pueda pues facilitar que se pueda realizar la mezcla. Y entonces aquellas piedras que son más grandes de lo que el cernidor permite, pues entonces esas hay que desecharlas porque no están preparadas todavía, no están listas para poder ser útiles. Habría que reducirlas después a una menor dimensión para que puedan ser útiles y pasar por el colador. Las señoras lo conocen bien porque también las harinas se forman algunos grumos ahí cuando está muy apelmazada la harina y entonces también tienen que pasarla por un cernidor, por un colador, para que la harina sea fina y toda del mismo tamaño. Esa acción de cernir, ¿verdad? Y de escoger aquello que vale, que tenga el mismo peso, que tenga el mismo valor, lo hacemos también de manera natural con el discernimiento natural. El discernimiento natural es el sentido común que por lo general cada uno de nosotros tenemos y que se ha ido formando en función de lo que hemos vivido y aprendido. Entonces, en cada vez que vamos aprendiendo cosas mejores conocimientos, eso nos ayuda pues a que el colador sea de más calidad y por supuesto lo que va a salir de conclusiones para tomar decisiones en nuestra vida, pues va a ser de mejor calidad esas decisiones porque tenemos un mayor conocimiento. Pero es un conocimiento válido y valioso, no cualquier conocimiento. Hay algunas piedras grandes de conocimiento, ideologías que están ahí queriendo participar en la educación de nuestra conciencia, que si no le pasamos el cernidor, entonces podemos caer en las tentaciones, que es el tema que estamos desarrollando en este momento. Así que ese discernimiento pues es cernir todo aquello que no conviene o que no está orientado a la voluntad de Dios. Ya en el aspecto espiritual, pues nosotros tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo. No lo podemos hacer con nuestra propia voluntad porque no somos objetivos, somos seres humanos, ¿verdad? Necesitamos de la ayuda de Dios y el don del Espíritu Santo para que el discernimiento, ese cernir lo bueno y lo malo, no sea solo fundado en lo que yo he aprendido,
sino que eso que he aprendido lo tengo que discernir a la luz de Dios, de la voluntad de Dios, para que yo pueda descubrir cuál es esa voluntad de Dios y de dónde proviene ese conocimiento. Cuando yo hago ese ejercicio de discernimiento, entonces se van a quedar algunos grumos ahí de enseñanzas que no son de Dios y por lo tanto yo las tengo que desechar de mi manera de pensar y por lo tanto también de mi conciencia, porque no me sirven porque yo ya he decidido vivir una vida espiritual, una vida en el Espíritu Santo y no necesito que haya otras voces y otras teorías y otros pensamientos que no sean basados en el pensamiento de Dios. Entonces, ya sabiendo entonces que eso es lo que vamos a aprender a escoger, a elegir, a tomar, para poder tomar decisiones acertadas según la voluntad de Dios, entonces nos aprendimos que no hay discernimiento espiritual si no somos capaces de escuchar, ver y sentir lo que ocurre en nuestro interior, en nuestro corazón. Si no somos capaces de escuchar nuestro corazón, ni ver, o sea, descubrir lo que hay en él y sentir lo que hay en nuestro corazón, entonces no podemos tener un discernimiento espiritual. Vea que no les estoy diciendo en su mente, estoy diciendo en el corazón. Quiere decir que distinguir y reconocer los movimientos de nuestra afectividad va a formar parte del discernimiento. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional, que se menciona mucho, ¿verdad? Porque esos movimientos de la afectividad, las emociones y los sentimientos, ahí es donde nos va a hablar el Señor adentro de nuestro corazón. El Señor, por medio de su Espíritu, nos va a hablar a través de esos movimientos de la afectividad y ahí es donde vamos a tener que reconocer su voz en medio de otras voces que se nos presentan en nuestra vida. Y eso es precisamente discernir. Discernir también es no dejarse seducir por esas otras voces, ¿verdad? Mencionábamos que el ladrón que solo viene a robar, matar y destruir, nos quiere meter ideas, pensamientos, ideologías, ¿verdad? Que no son la voz de Jesús. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces, porque esas voces nos pueden estar seduciendo a caer en la tentación y a cometer pecado, a desviarnos de lo que Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque el ladrón lo que quiere es robarnos la fe. Entonces una persona que no tiene discernimiento espiritual no va a ser constante en su fe. Y entonces ahí, hermano, ya tenemos un discernimiento en este momento que el Señor nos está regalando y nos dice, bueno, ¿cómo está tu fe? Si tu fe anda muy débil, anda ahí que no hay modo de que tomes compromiso real, no hay modo de que creas verdaderamente en la voluntad de Dios, en su providencia, en que Él te va a ayudar y te va a sacar adelante y que está contigo y que nada te va a faltar. Si tienes esa fe, bendito sea Dios porque has aprendido bien a discernir la enseñanza de Jesús. Pero si no la tienes, también es un signo de que te está faltando mejorar el discernimiento espiritual. Y entonces quiere decir que hay un ladrón en tu mente y en tu conciencia que está robando la presencia de Dios en tu vida y por eso dudas. Dice, ay, será. Ya le he pedido al Señor y no me responde. Ha pasado mucho tiempo. Sigo de mal en peor. ¿Verdad? Y entonces ese quejarse no solamente conlleva el lamento y la queja que uno puede hacerlo normalmente y humanamente e incluso espiritualmente ante el Señor y decirle, Señor, así me siento. Eso no es problema porque te estás dando a conocer cómo eres y cómo estás y cómo te sientes. A eso no se refiere esto. Se refiere a que todo eso que tú estás comentando y tú estás participando de esa negatividad, frustración, depresión en tu vida, ¿verdad? Que no te lleve a apartarte de Dios. ¿Verdad? Dile al Señor cómo te sientes y si estás viviendo angustia, dolor y sufrimiento y lloras, el Señor acoge al que llora, al que está angustia. Él mismo lloró, gritó, se lamentó y le expresó a Dios Padre cómo se sentía en Getsemaní Jesús. Pero eso no quiere decir que Él
¿verdad? Porque lo vemos también en Getsemaní, donde dice, Señor, pero ya se desahogó emocionalmente, humanamente, desde su afectividad, y le dijo al Padre lo que él sentía en ese momento, del temor a morir, el temor a haber fracasado en su misión, el temor a que no valiera la pena lo que estaba haciendo. Y el Señor, pero él finaliza ese proceso humano que es válido, diciéndole, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la enseñanza de Jesús. Ese es el fruto del discernimiento espiritual. No es reflexionar, sino ante todo escuchar lo que ocurre en nuestro corazón para elegir aquello que nos va a conducir a la vida verdadera en Jesús, y descartar todo aquello que nos va a conducir a la muerte, que es aquello que nos aparta de Dios. Entonces, nosotros vamos a poder elegir entre los pensamientos, aquellos que me conducen a la vida de Dios, o aquellos pensamientos que me pueden conducir a una muerte espiritual, a caer en la tentación, a pecar y apartarme de Dios. Discernir entonces va a ser reconocer ese combate espiritual en el cual estamos, que podemos caer cuando el enemigo nos pone las trampas de la misma naturaleza humana. Sin discernimiento, no solamente somos ciegos porque no vemos la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo a nivel personal, sino que cuando no vemos a nivel personal la luz del discernimiento, tampoco lo vamos a ver en el nivel comunitario. Y ahí por eso es que vemos y platicábamos que hay algunos servidores entre las parroquias, en los ministerios, ¿verdad? Entre las catequesis, como lo mencionaba Carlitos hoy, que llegan con ese espíritu de mundanidad a comparar cosas, a comparar personas, a alegar por los horarios, ¿verdad? En lugar de estar disponibles para lo que el Señor los ha convocado, que ser maestros para sus discípulos y para que puedan imitar a Jesús, llevarles a Jesús en lugar de llevarle nuestros deseos, lo que a nosotros no nos parece. Entonces, como falta ese discernimiento espiritual, entonces se ve afectada también la comunidad. Si no hay discernimiento espiritual, tampoco también se afectan las pastorales de las comunidades. Y por eso el Papa Francisco lo sabe perfectamente, y por eso él nos ha exhortado precisamente a que nosotros podamos discernir, dice, el Papa Francisco dice, nos invita a discernir las situaciones personales y comunitarias, a ponerse a la escucha del Señor. Entonces, con la palabra del Señor, con la enseñanza del Señor, el Evangelio y el magisterio de la Iglesia, nosotros, dice el Papa, vamos a tener que discernir las situaciones personales y comunitarias que estamos viviendo. Y a eso se refiere esta enseñanza. Entonces, pidámosle al Señor que nos derrame el Espíritu Santo, ya que el discernimiento espiritual es don del Espíritu Santo y es la brújula que nos va a permitir reconocer la acción del Señor en mi vida, en mi comunidad parroquial y en la vida de la iglesia. ¿Verdad? A veces ahí somos tan baratos para poder juzgar y condenar a nuestra iglesia, a los sacerdotes, obispos y al Papa, que no hay ningún discernimiento espiritual. Es un discernimiento en el mundo y hoy lo vamos a aprender para no caer en esas tentaciones. Para eso, el tema que tratamos se llama tentación y discernimiento. Mire cómo nos lleva el Señor. Dice, es necesario desarrollar el discernimiento personal y comunitario para poder descubrir cuál es la voz de Dios, ¿verdad? Y qué desea el Señor para mí, para mi comunidad y para la iglesia. Entonces, ahora viene el tema y nos dice, es que hay tentación y hay discernimiento, ¿verdad? Y estas valiosas enseñanzas nos van a ayudar, dice, a que yo pueda examinar y discernir, y tú también, examinar y discernir lo que es bueno. También nuestros defectos y sobre todo las tentaciones abiertas o sutiles que se presentan en la espiritualidad cristiana que nosotros estamos viviendo. Vamos a enfocarnos en dos aspectos de nuestra espiritualidad que son muy importantes. El primero es mi oración y el segundo es mi apostolado. Quiere decir que yo voy a examinar y discernir cómo está mi oración personal, y voy a examinar y discernir cómo está mi apostolado, la forma en que yo doy testimonio de que Cristo vive en mí
y que yo lo imito a Él en mi vida personal. Eso es lo que vamos a examinar, ¿verdad? Mi oración, cómo estoy en mi oración y cómo estoy en la puesta en práctica de la misericordia de Dios. Eso quedó claro ya en la enseñanza pasada. Entonces, como la oración y el apostolado son centrales en mi vida espiritual, ¿verdad? También debemos de ayudarnos para poder examinar y discernir nuestra oración y nuestro apostolado. Tenemos que pensar en qué áreas es donde vamos a examinarnos. Y entonces, la sugerencia que nos está haciendo aquí el Padre Segundo Galilea, que es el autor de este contenido, nos dice que para poder examinar y discernir nuestra oración y nuestro apostolado, debemos hacerlo en dos aspectos, ¿verdad? Tanto la actividad de oración como la actividad de apostolado, que ya es la práctica de lo que he recibido en oración, lo vamos a examinar en dos áreas, dice. Uno es el amor a Dios. ¿Cómo está? Voy a examinar y discernir qué amor le tengo a Dios. Y voy a discernir también, examinar y discernir si yo soy capaz de contemplar a Dios. Estos son los dos aspectos de la oración. ¿Qué tanta capacidad he desarrollado yo en mi conciencia del amor a Dios y de la forma en que yo contemplo a Dios? Y para el apostolado, yo voy a examinar, dice, cómo está mi amor al prójimo. ¿Verdad? Ya me evalué en mi amor a Dios y si contemplo a Dios, y ahora me estoy evaluando para poder ser un buen apóstol, un buen discípulo, misionero, pues yo tengo que examinarme y discernir cómo estoy en el amor al prójimo y en las acciones que tomo para amar al prójimo con el amor de Dios. ¿Verdad? Entonces, es lindo ver lo que estamos aprendiendo porque nos va a ayudar a mejorar en la oración, en nuestra relación, en nuestro amor a Dios y en la forma en que lo contemplamos, y me va a ayudar a mejorar en mi apostolado porque me va a purificar con ese discernimiento mi conciencia en relación al verdadero amor al prójimo que me enseña Jesús y a la forma en que lo tengo que poner en práctica. Entonces, hermanos, la revisión de nuestra vida como discípulos misioneros de Jesús, como servidores y miembros de una comunidad parroquial que se propone en este estudio, ¿verdad? Vamos a descubrir que hay tentaciones muy corrientes y muy comunes entre nosotros. Y por eso dice que esta enseñanza vamos a centrarla en una profunda reflexión sobre lo que significa la tentación y la acción del demonio entre nosotros, así como también el discernimiento de espíritus, que ya es avanzar en el discernimiento como los grandes maestros espirituales. Esos son los dos aspectos fundamentales de esta enseñanza. Comencemos entonces. El primer punto se llama los demonios del discernimiento. San Ignacio de Loyola nos enseña, es propio del mal espíritu tomar la apariencia de un ángel de luz. Piensa por sugerir pensamientos que corresponden a un alma devota y termina sugiriendo los suyos. Por eso es que se hace necesario el discernimiento, ¿verdad? Porque el maligno, anda viendo cómo se presenta con apariencia de ángel en nuestra vida y nos influye con conocimientos que parecieran muy lógicos, como que vienen de Dios, pero termina, dice, sugiriendo los suyos, lo que me aparta de Dios. Al principio os parece bien, pero al final resulta que es la influencia del mal. Esa respuesta que nosotros vamos a dar se va a presentar a través de cómo respondemos nosotros en la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es la condición normal de la vida humana y cristiana. Eso es lo más normal del mundo. Todos vamos a padecer la tentación. La tentación en sí misma no es inmoral ni implica un mal, porque es solo la invitación a alguna forma de hacer el mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tentación, cuando decimos en el Padre Nuestro, líbranos de la tentación, estamos pidiendo, ¿verdad?, que nos libre de caer en esas invitaciones
de alguna manera para hacer el mal, ¿verdad? Entonces nosotros estamos constantemente recibiendo invitaciones para hacer alguna forma de mal, constantemente. Y mirábamos el ejemplo de una cajera que daba 10 quetzales de vuelto de más y que ahí venía la decisión de la persona si decía, si lo devolvía, si se lo quedaba, ¿verdad? Y entonces en todo ese pensamiento que se genera, que es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Hay una invitación alguna a hacer el mal. Y entonces hacer el mal quiere decir, bueno, a esos tienen pisto, me quedo con los 10 quetzales, ¿para qué se va a babosear? O, pues, la señorita se lo tonteó ahora, aunque se lo cobren a ella, hay cosas, pues, se tonteó, yo ya me quedo con el pisto. ¿Verdad? Y entonces podemos tomar, esa es una forma, caímos en la invitación actual de mala manera. Pero ¿de qué depende esa decisión? Bueno, le decía también, si uno piensa y dice, pobrecita la cajera, si yo me quedo con el dinero, se va a ver afectada. No, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? O inmediatamente decirle, señorita, me dio 10 quetzales de más. Ya ni lo piensa uno mucho porque ya la conciencia yo ya la tengo educada. Ahora, ahí está la respuesta del ejercicio de hoy, de este discernimiento. El Señor quiere que eduquemos nuestra conciencia para poder superar la tentación al mal deliberado que nos está haciendo el mal. Y que nosotros ya podamos superar eso sin ninguna dificultad, tomando la decisión, señorita, se equivocó en el vuelto, yo le voy a dar sus 10 quetzales, pues no son ni suyos ni míos, son de la empresa. Y uno lo tiene bien claro. Entonces dice que las personas con una espiritualidad seria y estable no tienen problema para enfrentar esa tentación del mal deliberado, esa decisión de hacer el mal deliberadamente. Ya no. ¿Por qué? Porque la conciencia ha sido preparada en el Espíritu Santo, el que nos pone la luz y nos dice, no, eso no está correcto. Eso no lo vas a hacer, Carlos. ¿verdad? Y entonces ya es automático. Si tú hoy te dejas que el Espíritu Santo vaya formando mejor tu conciencia, estas reacciones a las tentaciones va a ser de manera habitual superadas sin grandes dificultades. Las personas espirituales con una espiritualidad seria y estable y estudiada como estamos haciéndolo nosotros, vamos a reconocer el mal donde está y usualmente vamos a tener el Espíritu Santo suficiente para rechazar la tentación. Esa es la buena noticia. Pero para eso hay que prepararse y disponer el corazón al Espíritu Santo. No es solo la razón, es el corazón. Bien dijo Jesús que del corazón salen las malas intenciones. ¿Verdad? A ese corazón se refiere Jesús, a esa profundidad íntima en donde mora el Espíritu Santo en nuestra conciencia. Pero esa conciencia tiene que ser educada en el Espíritu. Por eso se llama discernimiento espiritual, porque es el discernimiento en el Espíritu Santo. No es el discernimiento natural del sentido común, sino que ese discernimiento natural del sentido común que tenemos todos los hombres, el Señor lo va a perfeccionar a través del discernimiento espiritual. Si yo no he recibido una moral católica, cristiana, si yo no he escuchado la voz del Espíritu Santo, me quedo con los 10 quetzales. ¿Verdad? Ya sea que culpe a la empresa, ya sea que culpe a la cajera y no tengo ningún remordimiento. ¿Y por qué no tengo ningún remordimiento? Porque mi conciencia no me está diciendo que eso es malo, porque yo no lo he aprendido. ¿Ven ustedes la importancia que tiene esto? En uno de los videos que les estaba enviando de la semana hablamos sobre la importancia que tienen los padres para la educación de los hijos. Pues hoy podemos también mencionarlo, hermanos y hermanas, los hijos, las parejas, los padres, los nietos y los hermanos, ¿verdad? Los miembros de la iglesia, nuestros amigos y amigas, o cualquier persona. Incluso si tenemos nosotros subalternos o jefes. Para todos. El poder que tiene una persona con conciencia va a iluminar en donde esté. Y dice el Señor, sean luz, sean sal, en la conciencia. Porque su conciencia dice, es de manera habitual. Si tienen una espiritualidad seria y estable, van a vencer la tentación al mal y la van a vencer
con la verdad de Jesús. Y ante esa verdad, hermanos, que es el don del Espíritu Santo, nada, ningún mal puede. Claro, a muchos no les va a gustar, porque algunos tienen una conciencia ya mafiosa, ya una conciencia perdida, una conciencia corrupta. Les decimos, qué inconscientes son. O sea, les hace falta educar la conciencia. Qué desalmados son. Les hace falta que en el alma se manifieste la presencia del amor de Dios. Y todas esas personas que los rodean y que nos influyen, porque ellos actúan en función de la conciencia mundana, del espíritu mundano que tienen. Así funcionan porque no tienen una referencia. Por eso es que el Señor Jesús, sabiendo eso, forma discípulos y misioneros, ¿verdad? Del reino de Dios, de sus valores, para que somos nosotros, para que vayamos en valor de nuestra conciencia, formada por el Espíritu Santo, a presentar a Jesús y los valores del reino. Y entonces yo ya puedo dar ese testimonio y decir, un momento, esto está mal, el dinero ni es de ella, ni es mío, es de la empresa, y la empresa tiene sus responsabilidades y obligaciones, yo no tengo por qué quedarme con un dinero que no es mío. Y eso es punto. Y es un ejemplo tan sencillo. Ya se imagina usted todo lo que nos rodea, ¿verdad? Bueno, vas a hacer un negocio y tenés que dar una mordida, o vas a hacer un trámite y tenés que dar una prebenda, o un favor, o ahí le estaban ofreciendo a un señor, ahí le llevaron las llaves del vehículo, ¿verdad? De un vehículo nuevo a un servidor público. Y él dijo, no, si yo ya tengo mi carro, eso no es mío. ¿Cómo no? Le dijo, es suyo. Vaya y súbase. Mejor acéptelo. Y lo cooptaron, ¿verdad? Lo obligaron a aceptar el vehículo, que era pago por algo malo que había que hacer, ¿verdad? Y esos son otros ejemplos. Y ahí usted conoce los ejemplos. Usted sabe, a eso se refiere el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es descubrir esas tentaciones y tener la fuerza espiritual suficiente para rechazarlas. Esa invitación de alguna forma que me están haciendo a un mal deliberado para hacerle a una persona, a una empresa X y Z, ese mal yo lo descubro con el discernimiento espiritual, con la luz del Espíritu Santo, y yo no caigo en eso. Yo de una vez lo supero sin grandes dificultades y lo rechazo. Bueno, la tentación, por eso es de que suele relacionarse con el pecado, porque cuando nosotros caemos en la tentación, pecamos, hermanos. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es oponerse deliberadamente al querer de Dios. Ese es el pecado. Pero Dios quiere que yo sea fiel, pero yo no soy fiel, soy infiel. Y entonces me opongo deliberadamente a lo que quiere Dios. ¿Verdad? La tentación ahí se me presentó y en lugar de decir, no, yo tengo que ser fiel, dije sí. Y entonces yo caí en la tentación. Ya cuando caigo en la tentación, entonces ya estoy cometiendo un pecado porque lo he hecho deliberadamente, lo he hecho basándome en mi voluntad y en mi libertad personal. Y yo tomo la decisión deliberada, ese mal deliberado, de oponerme libremente al querer de Dios. ¿Qué me va a decir la iglesia a mí? ¿Verdad? Que yo sea virgen. Eso ya es de otros tiempos. ¿Verdad? Mire, y el espíritu de mundanidad está en esa persona porque su conciencia la está negando. Si él sabía, la está negando. Y si no sabía, esa es su conciencia. El mundo ha formado su conciencia y por eso piensa así. Ahí vemos un montón de personas que han estado en contra a favor del aborto y después resulta de que descubren la verdad en su conciencia y se vuelven activistas pro vida. ¿Verdad? Lo tenemos en los ejemplos a la vista. Pero ¿cómo sucedió eso si ella era una de las promotoras? Había una que participó como en 30,000 abortos y ayudó a las personas, a las mujeres a que se decidieran a abortar porque era su libre albedrío el que tenían que usar ellas porque el niño no era, era el cuerpo de ella, el importante no, el niño no existe.
¿verdad? Y el discernimiento. Ahí no hubo discernimiento en la conciencia. Cuando la conciencia se ilumina por el Espíritu Santo, no por la razón, no por la ideología, sino por el Espíritu Santo, que lleva un discípulo o una discípula misionera de Jesús, que los traslada en su forma de testimonio, en sus palabras, en su oración, entonces la persona se encuentra con esa iluminación en su conciencia y se da cuenta. Y entonces descubre el mal deliberado que está cometiendo y viene entonces ese golpe a la conciencia que ya hace que la persona se retraiga y diga, ay Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Como lo dijo esa señora. ¿Qué hice? Y ahí es donde viene el Padre misericordioso de Jesús, la abraza y le dice, bueno, ¿quién más te va a juzgar? Yo no te juzgo, vete y no peques más. Y ahora es provida. Esa es la importancia de este tema, hermanos y hermanas. Esa es la importancia de ayudarnos a nosotros. Y ahora, mire, ponga mucha atención. No se pierda uno solo de estos programas. No se lo pierda. Es lo que Dios quiere, es su voluntad. Él quiere que usted tenga esa conciencia para que pueda vencer ese espíritu de mundanidad que nos está agobiando en el mundo y dentro de la iglesia. Él requiere de un discípulo, de una discípula misionera de Jesús llena del Espíritu Santo, que tenga libre y limpia su conciencia, una conciencia recta, como la de Jesús. Entonces, aunque la tentación se nos presente para que una invitación a un mal deliberado, si yo estoy con Jesús, por Jesús y en Jesús, yo no voy a caer en la tentación. Bueno, también acordamos que la tentación es una invitación a una vida cristiana de mediocridad, hermano. Y este es otro punto de discernimiento importante y con eso termino el resumen ya de la anterior enseñanza. Quiere decir que la tentación nos dice, una forma de tentación nos conduce, dice, a que nosotros nos volvamos mediocres en nuestra espiritualidad. Nosotros vamos y como discípulos misioneros no entendemos que seguir a Jesús es radical, que nosotros tenemos que entregarnos completamente al Señor e imitarlo en su propia vida. ¿Y cuáles son los síntomas de esa mediocridad que se nos presentan a nosotros en la vida? Pues nosotros tenemos una vida espiritual muy superficial. Y por lo general nos hacemos algún propósito de vida, tal vez hasta el principio de año, y no lo cumplimos. ¿Verdad? Nos quedamos con el deseo de ir, sí voy a ir a hablar allá para servir en la parroquia y nunca vamos. O nos invitaron a servir y nunca respondemos. Pero tal vez no hay pecado, pero no hay esfuerzo ni sacrificio. ¿Verdad? Entonces, es la forma en la que cada uno de nosotros se manifiesta. Por ejemplo, a veces decimos, ya me cansé, ahora que trabajen los demás ya están abusando de mí. ¿Para qué sirva a nosotros? Yo ya serví bastantes años. Esa es otra tentación que estamos recibiendo de querernos apartar, ¿verdad? Hasta nos queremos agarrar hasta vacaciones en el Señor, y el Señor no hay vacaciones. Al revés, en el Señor tenemos que trabajar. Entonces, debemos comprender y hacer comprender cómo la mediocridad puede darse comúnmente en nuestra vida espiritual y es importante que luchemos cada día para poderla superar. Y entonces la receta que nos dieron en la enseñanza pasada es que vivamos en la vida de gracia, hermano. Así que vaya a confesarse y a comulgar y viva la gracia de Dios todos los días en su oración personal y en los sacramentos. Vaya a su Santa Misa lo más frecuente posible y agárrese de la mano del Señor. Y lo segundo que nos dieron de discernimiento es que ante la pregunta, ¿qué debo hacer? Mejor no le pregunte eso al Señor, sino que diga, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esto que tengo que hacer? ¿O cuál es la voluntad de Dios para mí y qué quiere Él que yo realice? Bueno, esta carta y este contenido ya lo tiene usted. Finalizo para que usted se dé cuenta de que las oraciones que le pongo en las cartas de animación misionera también tienen una gran enseñanza. Por ejemplo, yo le puse una oración que se llama Para aprender a amar de Santa Madre Teresa de Calcuta. No sé si la pudieron rezar. Esa hay que rezarla y estudiarla.
Pero hay algo importantísimo aquí. Fíjese que la primera parte de lo que menciona la Madre Teresa tiene una respuesta a la par. Por ejemplo, dice, Señor, cuando tenga hambre, esa es la propuesta de Santa Teresa, ¿verdad? Ella tiene hambre, cuando tenga hambre, le dice al Señor, entonces le da una respuesta de discernimiento espiritual, donde el discernimiento espiritual en su conciencia le está diciendo, mira, estás poniendo los ojos en tu necesidad. Ya deja de poner los ojos en tu necesidad. Pon los ojos en la necesidad de tu hermano. Y entonces mire cómo lo entendió Santa Teresa y lo puso en oración. Dice, Señor, cuando tenga hambre, y entonces ya en el discernimiento de su conciencia que le dijo, deja de poner los ojos en tu necesidad, entonces le dice al Señor, dame a alguien que necesite comida. Mire cómo da fruto el discernimiento. Cuando yo me pongo los ojos en mí, el Señor me envía a poner los ojos en Él, que está en el hermano. Cuando tenga sed, Señor, dame a alguien que precise agua. Cuando yo sufra, Señor, dame a alguien que necesite calor. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mi tiempo. Mire, cómo el discernimiento espiritual va a cambiar nuestras vidas, hermanos. ¿Verdad? Entonces, esa es la profundidad de este tema y sigamos poniendo atención. El Señor nos quiere dar esa gran capacidad para poder discernir. Y ya Madre Teresa lo comprendió, por eso ahora es santa y nos sigue enseñando. Y entonces nos ha enseñado un discernimiento precioso. ¿Se recuerdan que les conté que yo me había encontrado a Román el bolito en el atrio de la iglesia y que yo pasé de largo? ¿Verdad? Entonces, aquí dice la Madre Teresa, mire, pues, dice, cuando piense en mí mismo, porque yo estaba pensando en mí mismo, yo seguí de largo y me fui a sentar a escuchar la misa. Cuando piense en mí mismo, y dice el discernimiento de Santa Teresa, dice, vuelve mi atención hacia otra persona. Y eso fue lo que pasó conmigo. Ahí sentadito, mire, me moví en el Espíritu Santo hasta que me paré y salí y fui a ayudar a la otra persona. Él puso su atención en otra persona. O sea, yo dejé lo mío. Ese pensamiento en mí mismo que me iba a alimentar del Señor y ya estaba sentadito ahí para escuchar la misa y comulgar con Él. Y el Señor me mandó a encontrarme y atender a la otra persona donde estaba Jesús, en comulgar con Él, ¿verdad? Comulgar con Él, ayudarlo, acompañarlo y ser discípulo misionero de Jesús. Ese es el discernimiento espiritual que vamos nosotros a lograr, primero Dios, después de estas enseñanzas. Entonces, ahí nos quedamos ya en este tema que es un tema profundo, ¿verdad? Que nos tiene que ayudar a poder encontrar ese espíritu que nos habla al corazón y que nos esté guiando para poder aprender a discernir. Bueno, ahora entramos entonces ya a la etapa que nos toca en este momento, que se llama discernimiento espiritual 2, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces ya después de que vimos que nosotros vamos a aprender a manejar el discernimiento en nuestra oración y en nuestro apostolado, y ya nos dieron un ejemplo de que podríamos haber estado cayendo en esa tentación, ¿verdad?, de la mediocridad, ahora viene la enseñanza más profunda para que podamos poner más atención. Dice, la guía del Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces de la oración. Ahora vamos a dedicarnos a la oración. La oración, dice, es una apertura al Espíritu Santo que viene a nosotros. El Espíritu viene a nosotros en la oración para llenarnos de Él mismo y conducirnos al encuentro con Dios. Por eso que cuando oremos tenemos que clamar al Espíritu Santo, porque la oración es abrirnos al Espíritu Santo que viene a nosotros y Él nos conduce a encontrarnos con Dios. No vamos nosotros directamente con Dios, sino que a través del Espíritu Santo. Es por eso que es de vital importancia saber reconocer
la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma. La vida es un caminar hacia el cielo, pero hay muchos caminos y muchas decisiones que hay que tomar. Si queremos vivir nuestra existencia aquí en la tierra guiados por Dios, tenemos que aprender a reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestra oración. Bueno, entonces ya está claro que necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestra oración. ¿En dónde habla Dios? Eso lo vimos al inicio de la anterior, que ya vimos la enseñanza, que ya vimos que Dios nos habla en la conciencia, ahí donde está nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestra alma. Por eso es que, sabiendo que Dios habla en nuestra conciencia, es importante asegurarnos que aquello que venga de Dios tiene que tener un primer origen en nuestro interior. O sea, el discernimiento va a nacer en nuestra alma, sabiendo que Dios nos está hablando en nuestra conciencia. Bueno, Dios habla en nuestra conciencia, ahí en nuestra intimidad, y nuestra alma responde a Dios. A eso se refiere este párrafo. Tenemos que asegurarnos de que la respuesta venga de nuestra alma y no de otras voces. No de otras voces. Y después nos dice, se puede ver confirmado eso que descubrimos en nuestra alma o iluminado por otras mediaciones que son externas. El discernimiento, aprendamos hoy, es a partir de lo que Dios me ha hablado en mi conciencia y la respuesta de mi alma en mi interior. Ahí comienza el discernimiento, no afuera. No afuera. Entonces yo puedo decir, les ponía el ejemplo la vez pasada, ay hermano Carlos, necesitamos una predicación para tal fecha. Ok, muy bien, ¿verdad? Entonces, el tema, hermano, ahí que el Señor le indique, va, pero ok. Yo puedo venir y el Carlos ahí todo orgulloso, decir, bueno, el tema va a ser tal y ese es el que voy a dar. Y yo no lo elegí. Es que me gusta el tema. Por ahí lo escuché y hasta el título me gustó y ahí voy a ver de dónde lo saco. Eso es lo que puede Carlos decir. Ahora, si va a aprender el discernimiento espiritual, entonces lo primero que tiene que hacer es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumíname y dime cuál es la voluntad de Dios para estas personas que van a escuchar tu palabra. Háblame en el interior de mi corazón. Y entonces el Señor le habla a uno en el interior del corazón. Ya vamos a ver cómo. Porque hay muchos hermanos que me dicen, pero ¿cómo te habla? Pues ya les voy a enseñar ahora cómo, para que aprendamos todos. El Señor nos habla en el corazón y del corazón va a brotar, ¿verdad? Esa iluminación, ese deseo que pone el Señor en nuestro corazón para hacer su voluntad. Ya les voy a explicar cómo funciona, ¿verdad? Es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Y entonces, no es que me ponga una palabra ni me dice, mire, en tal versículo, o busca ahí al Padre cantar la mesa y entonces te voy a dar ahí el párrafo que vas a utilizar. No, eso no es así. Es que ese es un movimiento en mi corazón, no en mi razón, es en mi corazón. Y entonces el Señor me infunde eso y me lo deja en el corazón. Yo no, tal vez no lo puedo en ese momento conocer, pero ya le dije al Señor que se haga su voluntad, no es la mía. Ya no es problema mío, es problema del Señor. Y eso es lo que Él me pide, que yo le ponga todo a disposición de Él para que Él me indique cuál es su voluntad y yo estar atento, ¿verdad? Entonces, después dice, puede ser confirmado o iluminado, ¿verdad? La respuesta que ya Dios me dio en mi corazón por alguna mediación medio externo. Entonces ya eso, ya lo vamos a comprender ahora que se los explique. Pero lo más importante, hermanos, es saber entrar en nuestro corazón. Yo quiero que hoy lo aprenda usted, hermano. En la oración, después de pedir al Espíritu Santo, usted tiene que entrar en su corazón. En su corazón. ¿Verdad? Porque ahí es donde se va a escuchar la voz de Dios. Lógicamente, pues escuchar a Dios se necesita humildad. Aquí estoy, Señor, yo soy polvo y ceniza. Sin ti no soy nada, soy pecador, Señor. ¿Cómo hacemos en la Santa Misa, en la liturgia? Perdónanos, Jesús, somos pecadores. Yo he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Perdóname. Hago un firme propósito de no volver a pecar. Aquí estoy para servirte, Señor. Y por eso mi alma te alaba, bendice y glorifica y viene el gloria. Esa es nuestra oración.
Nos reconocemos pecadores y le damos la gloria al Señor para que se haga su voluntad. Entonces, ese es entrar en nuestro corazón. Ahí estamos ya. Entonces dice que también se va a manifestar, además de que se manifiesta primero en nuestro corazón, porque esa es la base. La base del discernimiento espiritual es que el Señor nos hable en el corazón. Lo hayamos entendido o no, ya vamos a comprender que es que yo no siento nada, es que yo no escuché nada. No se preocupe. Usted hizo lo que tenía que hacer, abandonarse en la voluntad de Dios. Pidió el Espíritu Santo, ¿verdad? Se reconoció pecador y alaba al Señor. Usted ya está listo ahí para recibir. Usted no sabe lo que está recibiendo, no se ha dado cuenta, no importa. Pero ya hizo lo que tenía que hacer. El Señor ya está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, en un segundo momento, Dios se va a manifestar por esos medios externos. ¿Cuáles son esos medios externos que van a posiblemente o confirmar o iluminar lo que Él ya puso en nuestro corazón? Entonces, veamos. Esas mediaciones externas, la primera es la palabra de Dios, es decir, las escrituras. A través de ella Dios se manifiesta con claridad al alma que lo busca. También Dios hace ver su plan para nuestra vida a través de circunstancias externas, ¿verdad? Entonces ya tenemos, Dios nos puede confirmar o iluminar en nuestro confirmar o iluminar lo que ha puesto en nuestro corazón a través de la palabra de Dios y también a través de algunas circunstancias externas que nos sucedan. Se dieron cuenta con mi amigo Bolito, y ahora que ya el Señor ahí lo fue a rescatar. Él en esas, yo tenía que darle la enseñanza sobre la misericordia en la noche. Y entonces, esa circunstancia externa que sucedió en mi vida, ese momento, a las 8 de la mañana, ¿verdad? El día que iba a darle la enseñanza, esa circunstancia externa vino a mi vida, ¿verdad? Y me enseñó el plan que tenía Dios para la misericordia. Así funciona. Y atravesó, fue de mi vida, la circunstancia externa, como que reafirmando lo que Él había puesto en mi corazón de hablar sobre la misericordia. Yo había orado, el Señor me dijo, habla sobre la misericordia, eso sentí en mi corazón, que era el tema el cual yo tenía que desarrollar, y me lo confirma a través de esa experiencia externa. Entonces, con la familiaridad con Dios vamos descubriendo el modo que se manifiesta por lo que vemos en los signos externos. Ahí vemos la mano del Padre que nos está queriendo decir algo. A mí me estaba diciendo algo. Yo pude haber dicho no digo ni les cuento a los hermanos, qué vergüenza que yo seguí de largo. No se los cuento. No lo digo. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué hubiera fallado ahí? Hubiera fallado en el discernimiento espiritual, ¿verdad? Porque como no he discernido, he podido dejar esos grumos de mi suficiencia y de mi orgullo, ¿verdad? Y no los he podido cernir todavía. Entonces, yo preferiría mejor callar y dejo de dar la enseñanza que debía de dar. Pero si yo vengo y lo voy a servir, y entonces me doy cuenta de que yo fallé y que tengo que reconocer que soy pecador y que seguí de largo y que el Señor me detuvo y me regresó para que diera la enseñanza, porque esa es la que quería que Él diera yo, entonces yo ya lo hice. Tuve que discernir. A veces el discernimiento nos va a llevar a reconocer nuestra pequeñez, nuestros errores, nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué sirvió eso? Pues yo después de eso me fui a confesar. Y entonces yo ya pude ir a comulgar con el Señor con una libertad mayor, un mayor conocimiento, una gran sabiduría y pude dar una mejor enseñanza. Todo eso se debe al discernimiento espiritual. Entonces los mensajes externos de Dios se van a identificar y armonizarán con lo que hemos concebido primero en nuestra conciencia como venido de Dios. Primero, yo sentí gozo y paz y alegría cuando en mi mente brotó el deseo de hablar sobre la misericordia que ya el Señor había puesto en mi corazón. Y entonces Él se encargó ya de confirmarlo por otros medios.
se presentan como una confirmación de lo que ya se concebía como un mensaje de Dios en el interior. Conforme vayamos avanzando, usted va a poder ir aprendiendo cómo ir en ese discernimiento. Yo llevo años de estar esto practicándolo. Entonces ahora me fluye un poco, con un poco más de facilidad. Pero recuérdese, no es mi voluntad la que hace funcionar este don, ni la suya. Él decide cómo, cuándo y se lo da si usted se dispone. Así que usted no se preocupe, usted dispóngase al Señor, dispóngase para escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo habla Dios? Y nos podemos preguntar, ¿cómo es la voz de Dios? Sabemos bien que no es una voz audible sensiblemente con nuestros oídos, ¿verdad? Usted no va a estar ahí en éxtasis y va a escuchar que Dios le habla con palabras. Eso no le va a suceder. Dios habla más bien a través de una intuición. Las señoras, las hermanas que nos están escuchando, o van a escuchar este video, van a comprender perfectamente lo de la intuición. La mujer, por lo general, es intuitiva, ¿verdad? Entonces, ellas intuyen cosas que nosotros como adultos y hombres no hemos desarrollado esa capacidad. Entonces dice, Dios nos va a hablar más bien a través de la intuición. Es un cierto movimiento interior que nos hace inclinarnos por una cosa más que por otra. De donde dice, mira, me late más, me siento mejor haciendo esto que esto. No sé por qué, pero yo creo que esto es lo correcto. Esa intuición. Dios habla, entonces, para que nos inclinemos por una cosa o la otra, es una cierta certeza que no viene de nosotros, sino que hay una voz en el interior que marca, que indica, que guía. La voz de Dios suele ser suave, apenas perceptible, sencilla, sin mucho contenido. Más que palabras, es un cierto movimiento que nos va a indicar hacia dónde nosotros debemos dirigirnos. ¡Ah, qué lindo está esto! ¿Verdad? Entonces, nada de estar ahí pensando que va a haber una gran actividad ahí de tipo Hollywood, ¿verdad? Donde Dios va a abrir las puertas, los cielos y se va a presentar conmigo y me va a hablar con palabras. No deje de pensar. Ya vimos que en dónde nos habla Dios, nos habla en nuestra conciencia, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo nos habla Dios? Nos habla a través de la intuición. Un cierto movimiento interior que nos dirige hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. ¿Y qué nos dice Dios? Entonces hemos descrito el lugar en el que Dios habla y el modo en el que Dios se manifiesta. Ahora hay que entender cuál suele ser el contenido de lo que Dios nos muestra en la oración. Fíjense, el contenido de lo que Dios muestra en la oración. Dice uno, pero si yo cuando oro solo pido, ¿verdad? O reclamo, o solo doy gracias. Y entonces dice, ahora con el discernimiento espiritual de la oración, vamos a aprender qué dice Dios en la oración. Ahora hay que entender cuál suele ser el contenido de lo que Dios nos va a mostrar en la oración. Antes hay que aclarar que lo que Dios muestra en la oración suele ser algo abstracto y esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos esperando una respuesta precisa y exacta, dime la hora exacta en la que voy a salir de mi deuda que tengo y te he pedido. Y el día, la hora exacta de la providencia tuya en donde yo voy a poder pagar esa deuda. ¿Verdad? Y entonces, si estás esperando una respuesta precisa y exacta, hay que aceptar que Dios suele abrir un horizonte más que limitar las decisiones. Él tiene no solo todo el tiempo del mundo, sino su forma y su camino de solucionando las cosas, ¿verdad? A veces uno está pensando que se va a sacar la lotería y ahí está, y uno pone ahí su fe y dice, Señor, con esto yo pagaría todo, Señor, y me saca ya de mi problema, ¿verdad? Ya compré mi número, son 2.200.000 quetzales. Ahora es el momento, Señor, ¿verdad? Y el plan del Señor es otro, ¿verdad? Tal vez Él ya puso en el corazón de a quien le debemos que nos condone la deuda o que nos dé plazos o ya va a mover a otras personas para que nuestro negocio se vea mejor o vamos a recibir una donación, en fin. El Señor tiene su camino que nosotros no podemos limitar. Por eso dice que hay que aceptar que Dios suele abrir un horizonte mucho más grande que nuestra pequeña pensamiento de solución de nuestros problemas.
más que limitar decisiones concretas y prácticas en nuestra oración, ¿verdad? Él no nos va a resolver de esa manera, hermanos. Nosotros podemos pedir, pero con la conciencia, ahora que nos hable el Señor, dice que nos habla y nos va a hablar a través de horizontes más amplios, a través de soluciones más amplias que la que nosotros podemos imaginar. Para descubrir si el contenido de lo que Dios nos está manifestando viene de Dios o no, podemos utilizar algunos criterios. Aquí me voy a detener un minuto. Miren, nosotros teníamos en un grupo de oración una hermana que en oración ella sentía que recibía mensajes de Dios, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, pues ella los recibía y se los comunicaba. A veces decía, mira, Carlitos, fíjate que el Señor me dice que esto y esto contigo, ¿verdad? Bueno, yo estaba comenzando en el grupo de oración, entonces ella ya tenía su tiempo. Yo estaba aprendiendo para cómo se manejan los carismas que da el Señor para edificar a la comunidad. El carisma es el don que se utiliza en la comunidad para su edificación, para su construcción, no para destruir, no para meter miedo ni quitar la paz, sino que para construir y para dar paz. Yo estaba aprendiendo eso. De repente, una de las hermanas del grupo de oración me llama y me dice, mire hermano Carlitos, fíjese que lo estaba observando, me gustaría pedirle un consejo porque necesito ayuda. A ver, le digo, hermana, si yo te puedo ayudar con mucho gusto, si no, pues vamos con mi coordinador y él tendrá un mejor discernimiento y si no, con el sacerdote. Entonces me dijo, mire Carlitos, mire, lo que pasa es que la hermana fulana de tal, fíjese que dice que ella tuvo un mensaje de Dios y entonces fíjese que me llama una noche a mi casa y me dice, mi hermana, fíjese que tengo un mensaje de Dios para ti. Ay, hermana, le dijo, y a ver, dígame usted, ¿qué mensaje le dio Dios para mí? No, ahorita no se lo puedo decir, pero no se preocupe. Ahí se lo digo mañana, pues solo quería decirle que pase buenas noches. Y le colgó. Y entonces dice la hermana, mire, hermano Carlitos, no pude dormir. ¿Qué será lo que me dijo Dios? ¿Y ahora qué hago? ¿Y si es algo malo? ¿Y si me está reprendiendo? Ay, Señor, ¿y si es una mala noticia? Total, dice que no pudo dormir y al día siguiente ya no aguantó, llamó a la hermana y la hermana le dijo que estaba ocupada, que no sé qué podía, pero que le iba a llamar en media hora, tuvo otra media hora de sufrimiento y al final dice que le habló a la hermana, ¿verdad? Y lo que le dijo la hermana no le dio paz a la hermana. Era el mensaje que ella transmitió, que recibió, según ella, de Dios, le quitó la paz. Entonces, mi hermana me dijo esto, hermano, que no, yo tenía que estar mejor y un montón de cosas que no vale la pena contarles porque le quitó la paz. Entonces, cuando yo escuché eso, y yo estaba aprendiendo, pero el Señor me ayudó. Y le dije, mire hermana, le dije, vamos a olvidarnos de lo que dijo la hermana, que dijo Dios, no es cierto. ¿Te quitó la paz? Sí, entonces no viene de Dios. Ahí aprendí yo eso, hermanos. Y aprendí también que eso de estar llevando mensajes que yo recibí para ti, ¿verdad? Eso necesita el discernimiento comunitario, es un carisma que la comunidad debe certificar que es real, así que no cualquiera puede estar dando esos mensajes, y menos si los mensajes están quitándole la paz a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque hay criterios que debemos aprender para poder descubrir si el contenido de lo que Dios me está diciendo a mí, ¿verdad? Es de Dios, como lo que tenía que hacer esta hermana servidora, de tener un criterio para discernir lo que según ella estaba recibiendo de Dios y asegurarse de que era de Dios. Pero ella no se aseguró por no tener los criterios de discernimiento. Entonces aprendamos estos criterios, hermanos. El primer criterio del Evangelio es el Evangelio. Los valores del Evangelio no siempre van a coincidir con los valores del mundo. Por lo tanto, todo aquello que nosotros pensemos que viene de Dios, pero va en contra del Evangelio o los valores del Evangelio enseñados por Jesús, no es de Dios. No es de Dios.
Si recibiste en oración paz, si recibiste alegría, si recibiste misericordia, si recibiste justicia, si recibiste arrepentimiento, ¿verdad? Dolor de corazón, el firme propósito de no volver a pecar, si recibiste humildad, todo eso es bueno porque son los valores del evangelio. En este caso que le conté, el mensaje que la hermana primero lo hizo mal porque la dejó pensando a ver qué era, malísimo. Y segundo, que cuando se lo dijo, efectivamente lo que le dijo le quitó la paz porque no era niña de Dios. Entonces, cuando no da paz, el Señor, no, Él vino a traer la paz. Él es el Señor de la paz. Y entonces, si va en contra del Evangelio, eso no viene de Dios. Ya tenemos el primer criterio, hermano. Así que, si usted quiere saber si lo que usted recibió en oración viene de Dios, usted va a usar el faro del Evangelio y los valores del Evangelio para poder discernir si viene de Dios o no. ¿Verdad? Si va en contra del Evangelio, bueno, el aborto. ¿Verdad? Usted en su oración le dijo que sí, que usted tenía que apoyar el aborto. Eso fue lo que usted sintió de intuición en su corazón de que venía de Dios. Y entonces usted se va a las Santas Escrituras, al Evangelio, y donde dice usted que usted tiene el poder de decidir quitarle la vida a un neonato. ¿Dónde dice? Donde dice que usted tiene esa autoridad. Jesús, ¿qué haría Jesús? Es el discernimiento. ¿Qué haría Jesús con ese bebé si él mismo le dio la vida? Y ahí tenemos el discernimiento. Eso no viene de Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué las personas en el espíritu de mundanidad? ¿Por qué esas personas con el espíritu de mundanidad no tienen el discernimiento espiritual? Porque no tienen el Espíritu Santo, sino que tienen otro espíritu. Y por eso su conciencia está dirigida por eso. Entonces, bueno, mire qué lindo. El segundo criterio, dice, además del Evangelio, es la tradición de la iglesia. Es decir, el criterio que nos hace adherirnos a lo que se ha manifestado dentro de la iglesia. La iglesia tiene un magisterio enorme, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, en donde va confirmando el evangelio, pero lo va extendiendo, lo va perfeccionando, lo va iluminando, ¿verdad? Lo va actualizando. Entonces, lo que dice la iglesia, ahí viene el discernimiento, que es la voluntad de Dios. Si no va en consonancia con eso, con la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, entonces no viene de Dios. Y por último está el criterio de la situación concreta en la que estamos viviendo. El Espíritu nos quiere conducir a integrar nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra historia. Es por eso que lo que Dios pide en oración suele estar en consonancia con el propio estado de vida. No suele romper con el orden que él mismo ha establecido. Le cuento rapidito, ¿verdad? Ahí estaba leyendo la noticia yo, ¿verdad? De un hermano pastor protestante. ¿Verdad? Entonces dice, el Señor me dice que me divorcie de mi esposa y me case con la hermana fulana del ministerio de pastoreo de aquí de la comunidad. ¿Verdad? Y eso fue la voz de Dios, que Dios le dijo que se divorciara de la esposa para casarse con la de pastoreo. ¿verdad? Ahí está el ejemplo, hermano. Pero nos habla el criterio de la situación concreta en la que estamos viviendo, ¿verdad? A veces nosotros sí, nos mandamos ya con nuestros intereses personales, ¿verdad? Ya nuestros deseos carnales, ya lo que nosotros queremos y le decimos que eso es la voluntad de Dios, que Él me dijo eso. Entonces la falta de discernimiento sin juzgar a nuestros hermanos protestantes, mejor juzguémoslo nosotros, y es que nosotros fallamos en nuestro discernimiento. Y esa es la enseñanza para terminar, ¿verdad? Fallamos en nuestro discernimiento porque no sabemos, ahora estamos aprendiendo. Entonces, hermanos, espero que ustedes lean y relean la carta 10, lean y relean y respondan las preguntas, lean y relean la 11 que les voy a enviar. Les voy a enviar este video para que ustedes lo vean de nuevo y vamos aprendiendo a discernir, ¿verdad? Ya vamos a terminar con que hay otras voces en nuestro interior que nos hablan, y ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en el próximo programa, que es la voz del mundo, ese espíritu de mundanidad, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, en donde vivimos y existimos, y la cultura, y las sociedades, y las noticias, etcétera, que conforman el mundo de la carne, ¿verdad? Todos nuestros deseos que tenemos interiores, pasiones,
nos dominan, que nos conducen a hacer cosas que no debemos. Y finalmente el espíritu del mal, que nos pone tentación, ¿verdad? Para que nosotros nos apartemos de Dios. Esas tres voces son las que vamos a estudiar en la próxima enseñanza, ¿verdad? Del próximo miércoles. Así que hoy hemos aprendido mucho. Hoy el Señor nos ha enseñado, primero, que necesitamos la guía del Espíritu Santo antes de cuando comenzamos nuestra oración. Que en nuestra oración cristiana, la oración como la de Jesús, Dios nos va a hablar en nuestra conciencia, en ese sagrario interior que todos tenemos, ¿verdad? Y esa conciencia ya permeada por el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que discernir si lo que hemos recibido en esa alma profunda de nuestro ser es de Dios. Tenemos que discernir eso. ¿Cómo habla Dios? Pues la voz de Dios es una voz a manera de intuición, ¿verdad? Que más que palabras es un cierto movimiento interior que nos da alegría, gozo y paz al respecto de lo que estamos pensando. ¿Qué nos dice Dios? Pues nos va a dar el contenido de lo que Él desea que nosotros mejoremos, ¿verdad? Que nosotros hagamos. Y todo eso va a ser en función de tres criterios. El primero es en función del Evangelio para que nosotros lo podamos vivir y cumplir imitando a Jesús. El segundo, la tradición, porque la tradición y el magisterio de la iglesia van guardado el tesoro de la fe y ahí está preservada la enseñanza. No nos vayamos a otras enseñanzas. Para eso está la iglesia, su tradición, y ese es el buen discernimiento. Si tú te vas a una ideología, vas a tener el discernimiento del mundo de una ideología, no de Jesús. Y finalmente, la situación concreta en la que estamos viviendo, ¿verdad? No, el Señor no quiere esos cambios bruscos y antojadizos basados únicamente en nuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Él desea que nosotros seamos santos, hermanos y hermanas. No lo olvidemos, que seamos santos. Cuando hay una intuición en nuestra conciencia, va a ser confirmado por mediaciones externas. ¿Cómo confirma Dios esa conciencia? A través de la palabra de Dios y a través de las circunstancias externas que se nos presentan, que van confirmando lo que nosotros deseamos hacer, ¿verdad? Cuando usted esté estudiando esto, recuérdese de nuevo y ore de nuevo también por Ramón, para que este señor, que el Señor salió a su encuentro en mí, a través mío, regresando, porque hubo un discernimiento espiritual en donde el Señor me dio el impulso en el alma de regresar. Me dio primero el impulso de la misericordia cuando entré, donde me dolió el corazón, pero no me detuve. Me senté y me hizo levantarme a través de la palabra de Dios, que era misericordia lo que se estaba tratando, fíjese usted. Entonces yo regresé, me hizo eco en mi interior, porque ya en mi conciencia ya había sembrado la misericordia. De eso iba a hablar en la noche. Entonces me hizo regresar. Y yo regresé con gusto, hermano, pues avergonzado por no haberme defendido en la primera instancia. Pero el Señor lo permitió así. ¿Para qué? Para tener esa confirmación externa y pudiera yo presentársela hoy en esta noche, en esta enseñanza. Así es como funciona el Señor. Nos pone una intuición en el corazón, un deseo enorme. ¿Y sabe usted en qué me ha ayudado a mí, por lo menos para elegir las predicaciones y enseñanzas? Y es que cuando yo empiezo a leer el magisterio de la iglesia, la palabra de Dios, y empiezo a escuchar videos y a buscar autores y a orar y decirle al Señor, ayúdame para que yo pueda escoger el tema que tú deseas que yo dé, cuando descubro el tema, hermano, mire, tengo un gozo que quisiera predicárselo ya. Yo quisiera estar en ese momento ya hablando del tema con usted, pero me tengo que aguantar porque el Señor ya me confirmó el tema. Entonces ahora necesito hacerlo vida y lo necesito yo masticar y rumiar en mi interior para hablar con la palabra de Dios y no la mía. Yo iba a hablar muy bonito sobre la misericordia esa noche en la enseñanza, hermano. Mira qué bonito el tema que tenía, pero el Señor me lo cambió.
me habló de algo más profundo y me dijo, Carlitos, lo que vas a hablar es a esta profundidad que te estoy enseñando de regresar y hacerte hermano del hermano y llevarlo a la intimidad de tu corazón y ser misionero para él. Es más profundo eso que lo que ibas a decir con las palabras que habías preparado, Carlitos. Para eso sirve el discernimiento espiritual, para no caer en la tentación y hacer la voluntad de Dios. Démosle gracias a Dios entonces. Repasen esa maravillosa oración de Madre Teresa, por favor, y aprendan ahí, como yo estoy aprendiendo, de que cuando pongo los ojos en mí, el Señor me dice, ponlos en mí, que está en tu hermano. O sea, si te estás quejando que no tienes dinero, le dice el Señor, pon tus ojos en el que no tiene dinero. Es que, Señor, sí, pon tus ojos en él, ora por la persona que no tiene dinero. Lo demás déjamelo a mí. ¿Verdad? El que está sufriendo porque pasó a la vida del padre algún ser querido, ¿verdad? Pues busca personas que han vivido esa experiencia, la están viviendo y consuélalos, porque el Señor te consuela a ti. Que no tienes que necesitas providencia de Dios, provee a otro. Que tienes sed, busca a alguien que tenga sed. Que tienes hambre, busca a alguien que tenga hambre. No te sientes en ti, sal de ti, porque ya no eres tú quien vive, es Cristo quien vive en mí. Finalizo. Si tienes alguna tentación y en el discernimiento no sabes qué hacer, lo primero que debes hacer es decir lo que vamos a decir ahorita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea alabado. Nos vemos en la próxima enseñanza. Amén.